Certisur, como te comentaba, nació hace 14 años ya. Fuimos pioneros desde el punto de vista de ver que la necesidad de una herramienta de seguridad en el comercio electrónico y tenemos una muy buena penetración en nuestro mercado. La mayoría de los sitios confían en nosotros como socios, ¿sí?, de demostrar justamente confianza en sus sitios, y creo que lo hemos logrado. Bueno, los 5 últimos años han sido bastante explosivos. Hemos tenido la suerte aquí en Certisur de ver el crecimiento desde hace 14 años, ¿sí? Con lo cual por esta oficina pasaron muchos startups que vinieron acá a presentar las ideas cuando en Argentina todavía no existía el comercio electrónico. Y en los últimos 5 años ya podríamos decir que es una realidad de todo el mundo. Ya no solamente las empresas y los usuarios, digamos, ven el comercio electrónico como una opción, sino muchas veces como la primera opción en cualquier relación de operación entre ellos, ¿no? Entonces, por una cuestión de costos, en primer lugar, algunos por necesidad, ¿sí? El tema de las distancias. Nosotros no somos un país pequeño justamente, o sea que desde el interior el comercio electrónico es mucho más evidente porque acceden a recursos que antes estaban solamente localizados en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires. Y otro motivo es que la gente se ha volcado como una opción en principio de consulta y después de terminar la operación sobre la propia Internet, ¿no? Bueno, el comercio electrónico rotundamente sí es seguro, ¿sí? Es lo más seguro que hay, más seguro inclusive que comprar, digamos, físicamente o por la calle. Y un poco para reafirmar eso, Certisur desde hace unos años hace una encuesta para ver la percepción de la gente con respecto a la seguridad en Internet. Y hemos encontrado, no con sorpresa, un poco sabíamos que esto iba a ocurrir, pero queríamos reafirmarlo, de que el mayor motivo de reticencia a hacer operaciones es la seguridad, ¿sí? Eso que muchas veces leen encuestas realizadas alrededor del mundo, nosotros lo venimos haciendo hace 6 años, con una base de más de 1.200 usuarios en Argentina, y hemos visto que siempre durante estos 6 años la seguridad sigue siendo la mayor barrera para poder hacer operaciones en Internet. No hay no hay una causa única, ¿sí? En seguridad la gente engloba muchos aspectos, pero sí es importante que la gente sepa de que tiene que romper esa barrera para poder avanzar, ¿no? ¿Pensás que también hay una cuestión generacional? Sí, evidentemente hay también una cuestión generacional. De todas formas, uno tiene que ser prudente, ¿sí? Podríamos decir que los más viejos somos más prudentes, los más jóvenes más imprudentes. Y sí, evidentemente hay también un tema de temor por el desconocimiento, ¿no? Decía que Argentina no está exenta de ser, digamos, un país que sufra fraude como tienen otros países en el mundo, y por lo tanto los ciudadanos que estamos aquí, de todas formas, somos uno de los países que tiene un fraude más controlado, más bajo, ¿no? La gente es prudente, tiene que ser prudente, no importa si hace las operaciones aquí o las hace en otra parte del mundo. Y también hay que tener en cuenta que Internet no da fronteras muchas veces, o sea que uno puede estar sufriendo un fraude aquí que viene desde otra parte del mundo también, ¿no? Lo primero en el aspecto de seguridad, no solamente hay que serlo, hay que parecerlo y viceversa, ¿sí? Entonces uno tiene que mostrar unas ciertas signos de seguridad, tanto en la concepción del sitio como también en las operaciones que uno después pretende hacer en el sitio. Es decir, si uno maneja de manera fácil o de una manera poco confiable los datos de los usuarios perciben eso y por lo tanto posteriormente van a pensar que el sitio es inseguro o que hace mal uso de los datos que uno le aportó, ¿sí? Es decir, tiene que estar
tanto en la concepción del sitio también como en las operaciones que después hace los sitios con los datos que están recabando de los usuarios, ¿sí? El signo más visible, digamos, de que uno está ingresando en una organización, que está entrando en el sitio real de esa organización, hoy está en los navegadores, en la barra superior, se debe poner verde, ¿sí? De color verde, y eso significa de que alguien validó la identidad de la organización que está detrás de ese sitio, ¿sí? Ese es el signo, podríamos decir, máximo que existe hoy en Internet y que es el que se está promoviendo, básicamente, cuestión de que los usuarios encuentren en un solo signo, digamos, todas las características como para agarrar y decir, sí, estoy entrando en mi banco, estoy entrando en este portal y no alguien que se está haciendo pasar por él, ¿sí? Hablamos de la barra verde y el tema de el candadito. Bueno, la barra verde incluye el candadito, ¿sí? O sea, es el superador de eso, incluye el candadito, incluye el hecho de validar que la organización existe hace más de 3 años, ¿sí? Que el dominio le pertenece, que ha habido una validación positiva desde el punto de vista telefónico y de registros con organismos públicos. Es decir, es mucho más que simplemente, digamos, saber que está un sitio detrás. Eso se hace a través de Internet, o sea, una organización puede solicitar un certificado para ser instalado en su sitio y eso es lo que le permite justamente después mostrar de que esa organización, que el sitio le pertenece, básicamente, ¿sí? Y es un proceso que tenemos que decir que a veces hay algunos que no aplican, ¿sí? Lamentablemente, porque no tienen las características suficientes, pero ya todas las instituciones más importantes, todos los bancos, ¿sí? O todos los sitios de comercio electrónico más reconocidos han aplicado por él y la mayoría lo tienen instalado, ¿no? ¿Algunos de los requisitos básicos que los puedes mencionar? Un poco te los he mencionado, digamos, parece un requisito muy obvio, pero hay que pensar de que esto digamos, muchos no lo tienen en cuenta. Detrás de un dominio, detrás de un .com, .com.ar o lo que sea, tiene que existir una organización, ¿sí? Es decir, una organización creada, no un nombre de fantasía, ¿sí? Porque eso es básicamente lo que me indica que atrás hay una empresa, hay alguien al cual yo voy a poder imputar una mala acción, ¿sí? Si en realidad yo no puedo saber, y es uno de los temores que tiene la gente, no sabe a dónde reclamar o a quién reclamar porque cree que los sitios, ¿sí? Son algo que se crearon en 2 minutos alguien desde su casa. Uno lo puede llegar a hacer, tal vez desde su casa, pero tiene que saber que detrás hay una organización. Y eso es básicamente lo que hacen los certificados digitales, ¿sí? Garantizar eso. Te voy a distinguir, digamos, 2 tipos de fraudes, tal vez que... O sea, es cierto que hay un fraude que es directamente monetario o contra el medio de pago, ¿sí? Es decir, yo consigo robarte la tarjeta de crédito y con eso hago una operación en tu nombre. Y hay otro tipo de fraude que es, yo consigo engañarte para que me des datos tuyos, ¿sí? Y que yo voy a utilizar esos datos para alguna acción posterior, ¿sí? Los datos, digamos, los fraudes con las tarjetas de crédito que existen es básicamente porque la gente es confiada y pone los datos donde no corresponde o lo transmite sobre canales que no corresponden. Mandar un correo electrónico a una tarjeta de crédito, hoy es obvio que nadie lo haría, ¿sí? Pero hace 3 años atrás no era tan obvio y hace 8 años atrás la gente lo hacía. Es más, los comercios lo pedían. Es decir, mándeme la tarjeta de crédito por correo electrónico. O sea, es inaudito pensar eso hoy, pero lo primero que tienen que hacer los comercios es justamente mejorar sus prácticas y no permitir eso. Bueno, el fraude sobre tarjeta de crédito, hay obviamente organizaciones, Visa, Master, American Express, que están detrás de la detección de ese tipo de fraude y obligan a los comercios a tener buenas prácticas, a mejorar sus prácticas, tanto del almacenado de la información como del manejo de la información, ¿sí? No guardar las tarjetas de crédito en los comercios, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el otro tipo de fraude, que es más bien el que el usuario recibe cuando le envían un correo falso y le dicen, por favor, entre en tal lugar que se ha ganado un premio, ¿sí? O le acabo de hacer una operación en su nombre, entre en tal lugar para rechazarla, ¿sí? O usted va a recibir
tal paquete, si no quiere recibirlo, rechácelo aquí. Es decir, juegan con distintas estrategias, juegan estrategias de miedo a veces, como el hecho de decirle que tiene una operación en su nombre, la cual es falsa, de sorpresa o a veces se juega con el morbo, ¿sí? Agarrar y decir, miren las fotos de tal persona. Bueno, eso va dirigido hacia el usuario básicamente con la idea de poder robar la información que después va a ser utilizada. Eso no es, digamos, la gente tiene que estar precavida de eso, no está directamente relacionado con el comercio electrónico, pero de una forma u otra termina impactando en la sensación de seguridad de los usuarios, ¿no? La gente está mucho más confiada en cierta medida, o estaba más confiada en las operaciones que hace cara a cara, ¿sí? Y al no poder hacerlas en internet cara a cara, le genera esa desconfianza. Ahora, puede dar muy fácilmente la tarjeta de crédito a un mozo que se la lleva, ¿sí? No sabe si le sacan una copia, si en realidad le hacen más de una operación en ese momento, lo puede saber después cuando ve su resumen o algo por el estilo. Y es mucho más confiado de esa operación que agarrar y ponerla en un sitio que le está diciendo que atrás hay una empresa, ¿sí? Que tiene una reputación, que tiene varios signos, ¿sí? Que muestran que ese sitio ha operado bien muchas veces. La gente tiene digamos, está desbalanceada en cierta medida con esa sensación de seguridad, pero que poco a poco supongo que va a ir revirtiéndose y, como comentabas, el tema generacional evidentemente lo demuestra, ¿no? Sí, los medios de pago instrumentan cada vez mejores medidas para que los usuarios estén alertados, ¿sí? O a veces los medios de pago estén alertados de operaciones que son no comunes para un usuario. Es decir, si yo de pronto intento comprar algo en un lugar donde no estoy físicamente o repito una operación muchas veces en un comercio, el cual es un fraude, los propios medios de pagos detectan eso. O sea que los usuarios deberían estar un poco más confiados en que los medios de pago están también trabajando en detectar comportamiento de los usuarios. No solamente con el objetivo de saber qué es lo que mejor le voy a vender después, sino básicamente para protegerlos, ¿sí? Y los usuarios tienen que, por supuesto, estar atentos de poder utilizar a veces algunas herramientas. Por ejemplo, yo uso la tarjeta de crédito y el medio de pago me informa a mí con un email, ¿sí? O con un SMS diciéndome que acabo de hacer una operación, ¿sí? Si de pronto aparece un mensaje de una operación que yo no he hecho, estoy alertado. Es decir, uno tiene que empezar a tomar en cuenta esas herramientas que tiene disponibles. El comercio electrónico no es una opción hoy, o sea, es la opción, digamos. No creo que haya nadie que piense en lanzarse y no tener a lo menos una cierta publicación en internet, que después eso se pueda llegar a generar un comercio electrónico en línea, es el siguiente paso, ¿sí? Pero digamos, el comercio electrónico no es una opción, no es como se pensaba antes, bueno, armo esto y además, ¿sí? Como algo adicional pongo algo de comercio electrónico. Por supuesto no estoy hablando de las grandes empresas que solamente hacen comercio electrónico. Bueno, Certisur hace solamente comercio electrónico, ¿verdad? O sea, nuestros servicios están sobre comercio electrónico. Sí, o sea, cada vez hay más herramientas que facilitan que los comercios puedan hacer comercio electrónico. Aquel que tiene una concepción del comercio tradicional de un local, ¿sí? Con herramientas como las cuponeras, como los grupos, etcétera, etcétera, puede fácilmente subirse a hacer comercio electrónico. Él no percibe que está haciendo comercio electrónico en principio, pero de una forma u otra está recibiendo pagos sobre internet, ¿sí? Está haciendo promoción de su sitio sobre internet, etcétera, etcétera. Los usuarios deben ser cautos, ¿sí? Deben tener confianza, básicamente, en que puede hacer un comercio electrónico seguro. Por otro lado, casi ya no hay opción, digamos, de esquivar a hacer comercio electrónico. Muchas de las cosas
que tiene a disposición los usuarios solamente se encuentran en comercio electrónico, además de las ventajas que logra, digamos, el hecho de no moverse, hacerlo desde casa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, o sea, uno tiene que generar confianza. Es importante generar confianza. Y la seguridad es una de las herramientas necesaria de la confianza. Más allá de la marca, ¿sí? Que es obviamente uno de los elementos de confianza, tener una buena marca, generar, digamos, la seguridad es parte de la confianza que uno logra consigue, digamos, que el navegante tenga de ese producto, de ese sitio.